Bien, entonces la clase de hoy es degradación y biosíntesis de aminoácidos. Vamos a empezar con la clase. ¿De qué se trata la degradación y biosíntesis de aminoácidos? Vamos a empezar hablando de las proteínas. ¿Quiénes son las proteínas? Las proteínas, ustedes saben que están compuestas por aminoácidos en una secuencia, en orden y proporción que está ordenada genéticamente. Entonces, las proteínas, ¿cómo llegan a nuestro organismo? Por medio de los alimentos. Entonces, la digestión de las proteínas comienza en el estómago con la acción de la pepsina. Nosotros sabemos que los alimentos que tienen proteínas, una vez que nosotros nos alimentamos e ingresan a nuestro cuerpo, en el estómago va a actuar la pepsina. La pepsina es una de las proteínas que va a producir una hidrólisis y entonces va a ir como haciendo que esa proteína, que es una macromolécula, se vaya degradando de a poco y haciéndose, convirtiéndose en elementos más pequeños. La mayor parte de la digestión de las proteínas se produce en el duodeno y el yeyuno. Las enzimas que separan aminoácidos del extremo de las cadenas polipeptídicas son lo que se llaman exopeptidasas, y ahí entra la carboxipeptidasa y la aminopeptidasa. Las enzimas del jugo pancreático, tripsina, quimiotripsina, elastasa, que son endopeptidasas, dividen los enlaces peptídicos internos de las cadenas polipeptídicas. Las cadenas polipeptídicas son digeridas y de manera tal que se transforman en aminoácidos libres. Algunas veces pueden quedar dipéptidos y tripéptidos que finalmente van a ser hidrolizados y van a ser transformados en aminoácidos libres, que es la forma en la cual se secretan en la sangre. Los aminoácidos libres se van a absorber por un cotransporte con el catión sodio en las células epiteliales y van a ser secretadas en los capilares sanguíneos. O sea que al ingresar a las células epiteliales por la acción de un solo cargador de membrana, funciona en el transporte secundario activo mediante un gradiente de protón para transportar dipéptidos y tripéptidos hacia el citoplasma celular. O sea que los dipéptidos y los tripéptidos finalmente van a ser convertidos en aminoácidos libres. O sea que ustedes van a ver acá en esta diapositiva que la proteína está conformada por múltiples unidades de aminoácidos. A medida que son atacados por las enzimas digestivas, esas proteínas se van a ir degradando y se van a ir transformando en sus aminoácidos constituyentes. O sea que ustedes ven acá cómo se forma un aminoácido por un carboxilo en su carbono terminal, un grupo amino y una cadena R. Acuérdense que la cadena R es la que diferencia a los 20 aminoácidos. De acuerdo al tipo de cadena R, es que los 20 aminoácidos se diferencian unos de otros. O sea que hasta acá hemos entendido entonces, consumo proteínas en forma de contenidas en los alimentos, y estas van a ser degradadas a su mínima expresión, que sería aminoácidos en forma libre. Una vez que yo tengo los aminoácidos en forma libre, ¿qué va a pasar con estos aminoácidos? Estos aminoácidos van a tener su cadena carbonada y su grupo amino. En el caso de que tiene que empezar la degradación, la célula va a separar lo que tiene contenido con nitrógeno y lo que tiene contenido de carbono, oxígeno e hidrógeno. Eso es lo que sería la cadena carbonada del aminoácido. Entonces, la cadena carbonada del aminoácido va a tener un destino que es el ciclo de Krebs, mientras que el grupo amino va a ir por otra vía, que es la transaminación y la desaminación oxidativa. O sea que el aminoácido es como que se va a dividir en dos partes. Una parte de él, que es la más similar a contenidos en cuanto a sus átomos, va a ir al ciclo de Krebs y va a entrar por los diferentes sustratos que tiene Krebs, y la otra parte, que es la parte nitrogenada, que estaría representada por el grupo amino, va a ir por otro lado, por otra vía, que sería la transaminación y la desaminación oxidativa. Entonces, ¿qué va a pasar con la cadena carbonada? Nosotros acá vamos a clasificar a los aminoácidos en dos, en los glucogénicos y los cetogénicos, de acuerdo a cómo es su cadena carbonada. Entonces, vamos a decir que los aminoácidos cetogénicos, los que su esqueleto se va a degradar a acetil-CoA o a acetoacetato, esos serían ¿quiénes? La leucina, la lisina, la fenilalanina, el triptófano, tirosina, para entrar por lo que sería el acetoacetil, y la isoleucina, otra forma de leucina, y el triptófano va a entrar por la acetil-CoA. O sea que estos son los aminoácidos que nosotros le vamos a decir cetogénicos.
Los otros aminoácidos, el resto de los aminoácidos, que serían los glucogénicos, esos van a entrar por otro esqueleto, o sea, van a entrar por el piruvato, por el oxalacetato, por el fumarato, por el succinil-CoA, por el alfa-cetoglutarato, o sea que ellos tienen otra vía de ingreso. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con el tipo de cadena carbonada, entonces de acuerdo a eso van a entrar por similitud con el sustrato en donde está Krebs. O sea que el ciclo de Krebs, ¿qué hace? El ciclo de Krebs es una vía anfibólica. ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs puede captar todos estos sustratos para que para metabolizarlos y finalmente catabolizar, o sea, transformarlos en dióxido de carbono, o sea, decarboxilar, y deshidrogenar, o sea, sacar sus protones que van a ir a la cadena respiratoria y finalmente se va a transformar todo en agua, o puede usar esos sustratos para volver a sintetizar otras macromoléculas. En este caso puede utilizarlos, por ejemplo, el alfa-ceto, el succinil-CoA, el fumarato, el oxalacetato, el piruvato, se puede utilizar para volver a armar o a sintetizar otros aminoácidos. O sea que por eso es que decimos que el ciclo de Krebs es una vía anfibólica. No se olviden de ese detalle. Entonces tenemos que todo lo que es cadena carbonada del aminoácido va a Krebs y todo lo que es la parte nitrogenada, que sería su grupo amino, va por otra vía, que sería la transaminación y la desaminación oxidativa, que todo va a ocurrir en el hepatocito. Bien, ahora entonces veamos qué va a pasar con el grupo amino. El grupo amino, entonces, ¿qué va a pasar con el grupo amino? El grupo amino, que sería la parte nitrogenada del aminoácido, porque ya hemos dicho que todo lo que es cadenas carbonadas del aminoácido van a Krebs de acuerdo a su similitud en cuanto a fórmulas químicas. Entonces, el grupo amino, que sería la parte nitrogenada del aminoácido, va a sufrir dos procesos, la transaminación y la desaminación oxidativa. La transaminación va a consistir en trabajar con unas enzimas, que son las transferasas, y van a ir trabajando con su cetoácido correspondiente. Y una vez que todo está convertido a glutamato, el glutamato va a ingresar a la mitocondria y va a trabajar con esos grupos aminos de manera tal de finalmente entrar al ciclo de la urea y convertir todo lo que sería nitrógeno en urea, de manera tal de que sea excretado por riñón. O sea que hasta ahí, eso sería la síntesis de lo que va a pasar con el grupo amino. ¿Ahí están viendo transaminación? Sí. Bien. Entonces, la transaminación dice que por este proceso el grupo amino va a ser separado enzimáticamente y transferido al carbono alfa de un cetoácido. Los cetoácidos que trabajan en la transaminación son el piruvato, el alfa-cetoglutarato y el oxalacetato. O sea, son tres los cetoácidos que van a recibir el grupo amino de los aminoácidos que ya están en forma libre y están listos para ser degradados. Por lo cual dice que el aminoácido, al perder su grupo amino, se transforma en su cetoácido correspondiente y el cetoácido que recibe ese grupo amino se transforma en su aminoácido correspondiente. Entonces ustedes acá van a ver el ácido glutámico que está sosteniendo su grupo amino porque es un aminoácido libre. ¿Se junta con quién? Con su cetoácido correspondiente, que es el piruvato, y por acción de la ALT, que es una transaminasa, ¿qué va a pasar? Este ácido glutámico le va a dar el grupo amino al piruvato y el piruvato se va a transformar en alanina. Y el ácido glutámico va a quedar transformado en alfa-cetoglutarato, o sea, en el cetoácido correspondiente. Una vez formado este glutamato, dice este grupo transfiere, o sea, se transfiere su grupo amino directamente a una variedad de alfa-cetoácidos por reacciones reversibles de transaminaciones, que ahí van a intervenir todas estas aminotransferasas que hablábamos recién. Ahora veamos acá, ¿cómo va a ser? ¿Quiénes son esas transaminasas o aminotransferasas? Lo que hablaba, bueno, hace un rato que ustedes no veían la fórmula. Estamos hablando de la GOT, que es la glutamato oxalacetato transaminasa, que sus siglas en inglés la conocen como AST, y la GPT, que es la glutamato piruvato transaminasa, que por sus siglas en inglés la van a conocer como ALT. Ambas transfieren grupos aminos entre aminoácidos y cetoácidos correspondientes. Entonces, estamos hablando que son tres cetoácidos los que trabajan en la transaminación: el piruvato, el alfa-cetoglutarato y el oxalacetato. Entonces, viene un aminoácido
cualquier aminoácido le entrega su grupo amino al piruvato y el piruvato se va a transformar en alanina al recibirlo. Y ese aminoácido, al quedarse sin su grupo amino, va a ser un cetoácido que se va a dirigir ¿a dónde? A Krebs y va a ingresar a la altura de Krebs. Va a venir otro aminoácido y le va a entregar su grupo amino a un cetoácido que es el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se va a transformar en glutamato y ese aminoácido en un cetoácido y se va a ir a Krebs. Otro aminoácido le va a entregar su grupo amino al oxalacetato y este oxalacetato se va a transformar en aspartato. Y ese aminoácido en un cetoácido que se va a ir a Krebs y finalmente va a ser degradado en Krebs. Ahora, ¿qué pasa con todos estos cetoácidos que al recibir el grupo amino se transforman en aminoácidos? El piruvato se transformó en alanina, el alfa-cetoglutarato se transformó en glutamato y el oxalacetato se transformó en aspartato. Acuérdense que acá están trabajando transaminasas, que son las dos que les mencioné recién. Entonces, la alanina va a entregar su grupo amino ¿a quién? Al alfa-cetoglutarato para que éste se transforme en glutamato. Y lo mismo va a hacer el aspartato. Le va a entregar su grupo amino al alfa-cetoglutarato para que éste se transforme en glutamato. ¿Por qué? Porque finalmente el glutamato es el único que va a ingresar por mitocondria y va a poder participar del ciclo de Krebs, del ciclo de la urea. Entonces, todo finalmente se transforma en glutamato. O sea que todo finalmente le entregan su grupo amino al alfa-cetoglutarato para que éste se transforme en glutamato. Y glutamato es quien finalmente participa de la desaminación oxidativa. Este esquema lo tienen también en la cartilla como para que cuando vayan a estudiar lo estudien tranquilamente. Ustedes van a ver que es solamente un pasaje de grupos aminos, o sea, al cetoácido correspondiente, cada aminoácido le va a ir dando su grupo amino, de manera tal que todo finalmente va a ser transformado a glutamato, que es quien ingresa al ciclo de Krebs. Al ciclo de la urea. Ahora bien, veamos qué pasa con la desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa significa la pérdida del grupo amino del glutamato por acción de la glutamato deshidrogenasa. Como consecuencia, se libera en forma de amonio el nitrógeno recogido de todos los aminoácidos y que luego será eliminado a través del ciclo de la urea, la que será transportada desde el hígado a los riñones para eliminarse junto con la orina. O sea que yo acá tengo el glutamato, que sé que sería la conversión final de todos los aminoácidos que entregan su grupo amino para que el glutamato pueda ingresar por la mitocondria. Ingresa a la mitocondria y acá por acción de la glutamato deshidrogenasa más la pérdida de agua, ¿qué va a pasar? Este NAD oxidado va a oxidar el glutamato y entonces lo va a transformar en alfa-cetoglutarato más el catión amonio, que es quien finalmente va a participar en el ciclo de la urea. Entonces, hasta ahí tenemos lo que sería el principio de la desaminación oxidativa. Veamos qué pasa en el ciclo de la urea. El ciclo de la urea es un proceso metabólico en el cual se van a procesar los derivados proteicos y se va a generar urea como producto final. Empieza en el interior de las mitocondrias del hígado y luego van a continuar en el citoplasma. O sea, acuérdense que esto ocurre en el hepatocito. Ahora veamos acá. Esto es muy importante. Acá, cuando el glutamato ingresa y él finalmente se transforma en lo que sería su grupo, aporta su grupo amino, acá tiene que trabajar el ATP y trabaja también en un compuesto que es el bicarbonato. El bicarbonato junto con el ATP más el grupo amino que aporta el glutamato queda transformado en un compuesto que se llama el carbamoil fosfato. El carbamil o carbamoil fosfato, es este compuesto, es quien, todo esto estamos hablando de mitocondria, es quien va a iniciar, va a empezar a este proceso de tratar de eliminar este grupo amino. Entonces, este carbamil fosfato se va a juntar con la ornitina, que ya viene del ciclo, y se va a transformar en citrulina. La citrulina va a continuar y se va a juntar con el aspartato, que el aspartato también le va a aportar otro grupo amino y se va a transformar en arginina. Esa arginina se va a transformar en otro compuesto más, pero nosotros, bueno, lo hemos reducido por acción de una arginasa
se va a desdoblar en dos compuestos, que va a ser urea y ornitina. La urea es quien finalmente va a ser secretada va a ser llevada al riñón y va a ser secretada por la orina, y la otra parte es la ornitina que va a volver a hacer lo mismo, se va a volver a juntar con el carbamilfato, va a formar citrulina, la citrulina se va a juntar con el aspartato, que lo que hace el aspartato es aportar su grupo amino, se va a transformar en arginina, la arginina se va a volver a desdoblar en urea y ornitina, y así. Y ese sería el ciclo de la urea. Entonces, finalmente ustedes observen cómo es la fórmula de la urea. Tiene dos grupos amino y en el medio tiene un grupo ceto. O sea que acá está eliminando nitrógeno, ¿ven? Y va con dos grupos amino. Ustedes saben que el nitrógeno es tóxico para el organismo humano, entonces debe ser eliminado y entonces finalmente va a ser secretado por vía renal por la orina. ¿Ven? O sea que así sencillito es el ciclo de la urea. No las únicas fórmulas que nos interesan que sepan es el carbamilfosfato para que vean cómo se forma y la urea para que vean cómo los dos grupos amino son eliminados. Ahora veamos, ustedes si consultan otros libros van a encontrar otras formas también de que los autores, miren este que yo encontré muy bonito también, acá van a ver, en el glutamato aporta su grupo amino, amonio, en este caso este autor trabaja con el amonio, trabaja también el ATP, acá hay dióxido de carbono, y se forma el grupo y compuesto del carbamilfosfato. El carbamilfosfato se va a juntar con la ornitina, que ya viene desde el citoplasma, y va a formar citrulina. La citrulina se va a juntar también con el aspartato, acá ustedes ven que hay un trabajo del ATP, se va a transformar en un compuesto que nosotros no lo usamos tanto, pero por supuesto que existe, que es el arginosuccinato. El arginosuccinato se va a desdoblar en dos, va a ser fumarato, que se va a Krebs, y en arginina. La arginina también, por la acción de la arginasa, se va a desdoblar en dos, en urea y ornitina. Y la ornitina va a ingresar a mitocondria, se va a juntar con el carbamilfosfato, y va a ser citrulina y así el ciclo continúa. O sea que ustedes van a ver que parte del ciclo de la urea ocurre dentro de mitocondria y parte del resto ocurre en citoplasma celular. Cualquiera, o sea, ustedes no hay problema que nos expliquen, con que lo entiendan así está bien. Es importante que sepan, sí, la fórmula de la urea, la fórmula del carbamil, y que por ahí, por ejemplo, nosotros no usamos tanto el arginosuccinato, porque bueno, es un compuesto más, es una fórmula más para aprender, pero por eso es que les decimos que con que sepan los nombres está perfecto, y con que sepan cómo es el proceso del ciclo de la urea, todo lo que va pasando, en que se van desdoblando, también está bien. Por supuesto, la fórmula química de la urea, sí, porque es importante que ustedes identifiquen los dos grupos amino. Entonces, ¿a dónde va a ir esta urea? Va a ser secretada por la orina. Y ahí terminaría entonces la degradación de un aminoácido. Si lo vemos acá, ¿cómo vamos a ver? Que las proteínas se van a degradar en aminoácidos. Los aminoácidos, ¿qué va a pasar con los aminoácidos? El esqueleto carbonado de los aminoácidos va a entrar a Krebs en las formas que ya hemos visto, en acetil-CoA, a la altura de piruvato, a la altura de succinic-CoA, de diferentes compuestos que los van a recibir en Krebs, y la parte nitrogenada del aminoácido, que sería el grupo amino, va a sufrir una transaminación y una desaminación oxidativa para finalmente ser eliminado como urea. Entonces, nosotros acá ustedes están viendo todo lo que sería la generalidad del metabolismo. Acá ustedes van a ver los ácidos grasos que finalmente se transforman en acetil-CoA, ingresan a Krebs. ¿Y Krebs qué hace? Krebs decarboxila y deshidrogena, o sea que Krebs va a secretar dióxido de carbono y protones. ¿Y esos protones a dónde van a ir? A una cadena que se llama ¿qué? La cadena respiratoria, que va a trabajar con esos protones y finalmente va a dar agua y también va a dar ATP. O sea que ustedes acá tienen toda la generalidad de las tres macromoléculas. Todos convergen en el ciclo común que es Krebs, que ya hemos dicho que es una vía anfibólica. Krebs, ¿qué hace? Lleva los protones ¿a dónde? A la cadena respiratoria para que se transformen en agua. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Si yo degrado un lípido, ácido graso, ingresa finalmente, después del ciclo de beta-oxidación, ingresa Krebs,
Y Krebs lo transforma en agua y en dióxido de carbono. Proteína lo mismo, ingresa en su catabólisis, se transforma en aminoácidos, los aminoácidos de la cadena carbonada va al ciclo de Krebs y se transforma en dióxido de carbono y agua, y en urea. O sea que proteína es la única que tiene diferente de los hidratos de carbono y de los lípidos, porque ella tiene un compuesto más que es el nitrógeno. Entonces ella es la única que tiene, cuando ustedes le digan cuál es el producto final de la degradación de proteína, ustedes van a decir dióxido de carbono, agua y nitrógeno, o sea, en forma de urea, que también es secretada por la orina. En cambio, si les dicen hidratos de carbono, ¿cuál es el producto final? ¿Ustedes qué van a decir? Se degrada finalmente en agua y en dióxido de carbono. Y si le dicen de lípidos, lo mismo. Se degrada finalmente, todo converge en transformarse en agua y en dióxido de carbono. Y eso es lo que es la respiración celular. Bien. Hasta ahí vamos bien, que eso sería lo que hemos hablado entonces de degradación de un aminoácido. Ahora veamos cómo se va a volver a armar ese aminoácido si fuera que el organismo lo necesita. Entonces la célula va a trabajar con el proceso inverso, que sería la biosíntesis. Ahora veamos entonces cómo formaríamos entonces de vuelta un aminoácido. En el caso de la biosíntesis de los aminoácidos, decimos que ese conjunto de procesos químicos, es decir, rutas sintéticas mediante los cuales se producen los distintos tipos de aminoácidos a partir de otros compuestos. Los seres humanos son capaces de sintetizar 11 aminoácidos que pueden encontrarse en su organismo formando parte de sus proteínas o como intermediarios metabólicos. Los otros 9 son los aminoácidos esenciales, que el cuerpo humano no los puede sintetizar y que deben ser incorporados por la dieta. Entonces ahí estamos hablando de histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Esos son los esenciales que el organismo no los puede formar, sino que necesita que sean incorporados con los alimentos. Ahora veamos acá. Esto que ven acá son las familias, cómo es que se van formando estos aminoácidos. A partir de oxalacetato, que se va a transformar en aspartato, yo voy a obtener aspargina, metionina, treonina, lisina. Y la treonina, por una transformación enzimática, se va a transformar en isoleucina. La ribosa 5-fosfato tiene participación entonces en la formación de la histidina. El piruvato va a ser el precursor de la alanina, la valina y la leucina. El fosfonolpiruvato más la eritrosa 4-fosfato es el precursor de la formación de fenilalanina, tirosina y triptófano. Y la fenilalanina, por otra serie de conversiones, se va a transformar en tirosina. El 3-fosfoglicerato, que son parte de la segunda fase de la glicólisis, se transforma en serina y la serina en cisteína y glicina. Y el alfa-cetoglutarato en glutamato y después finalmente en glutamina, prolina y arginina. Ustedes van a ver acá que el glutamato en este caso va a ser utilizado para la síntesis de aminoácidos. Recuerden que hace un rato lo acabamos de ver como el glutamato, como que ingresaba en la desaminación oxidativa para degradar finalmente ese grupo amino que tenía el aminoácido. O sea que el glutamato puede trabajar de dos formas, tanto en de catabólisis como en síntesis de aminoácidos. Acá veamos las familias. ¿Ve lo mismo que recién les hablaba? Esto está en un cuadrito que ustedes también lo tienen en la cartilla. Estas son las familias de los aminoácidos y los precursores de la misma. O sea que ustedes acá van a ver que a partir del alfa-cetoglutarato, que se transforma en glutamato, glutamina, prolina y arginina, vamos a tener la familia del glutamato. Y lo mismo el oxalacetato, que es la familia del aspartico, el 3-fosfoglicerato, que es la familia de la serina, el piruvato, que es la familia del piruvato, el fosfonolpiruvato más la eritrosa 4-fosfato, la familia de los aromáticos, y la ribosa 5-fosfato, que va a dar histidina, bueno, es la familia de la histidina. O sea que acá ven ustedes cómo cada uno de estos precursores va a dar origen a los aminoácidos. Ahora es importante que vean que tanto el alfa-ceto, el oxalacetato, son de Krebs, el 3-fosfoglicerato es de la segunda fase de glicólisis, o sea, el fosfonolpiruvato también, el piruvato también, ¿ven? La ribosa 5-fosfato es de la vía de la pentosa, o sea que ven que todo en la célula, todo se utiliza, todos los compuestos
que la célula degrada o obtiene mediante diferentes reacciones enzimáticas, después finalmente son utilizados para la síntesis de otras macromoléculas o para ayudar a la degradación de otras macromoléculas. O sea que ven que la célula hace un trabajo perfecto. Veamos. Ahí está. Veamos entonces los aminoácidos esenciales. Cuando nosotros hablamos de un aminoácido esencial, decimos que es aquel que el organismo no es capaz de sintetizar por él mismo y entonces tiene que tomarlo necesariamente a través de los alimentos de la dieta. Son aminoácidos necesarios para el correcto desarrollo de algunas de las funciones del organismo. Son leucina, isoleucina, valina, metionina, lisina, fenilalanina, triptófano, treonina, histidina y arginina. Las rutas para la obtención de los aminoácidos esenciales suelen ser largas y enérgicamente costosas, o sea que a la célula le cuesta trabajo y mucha utilización de ATP para poder armar estos aminoácidos. Veamos, por ejemplo, el caso de la histidina. La histidina es un aminoácido esencial y, por ejemplo, yo tengo eritrosa y a partir de la eritrosa más la formamidina, tengo pérdida de agua, voy a tener transformado en el imidazol 4-glicol, voy a seguir perdiendo agua porque necesito perder los hidrogeniones, voy a formar imidazol 4-acetilaldehído, después por acción de amoníaco más metano-nitrilo, voy a tener un compuesto que se llama histidilnitrilo, y a partir de ahí voy a seguir perdiendo agua y protones, y recién se va a formar la histidina. Eh, les enseño esto de la histidina porque sabemos que la histidina es el precursor de las histaminas, y la histamina sabemos que es una sustancia que está liberada por el sistema inmune ante una reacción alérgica, y también participa la histidina en el desarrollo de las mielinas. ¿Se acuerdan de las mielinas que recubren las neuronas de nuestro cerebro? Entonces por eso me pareció importante contarles de la histidina. Ahora, ustedes no tienen que saber estas fórmulas, no se preocupen, pero esto lo que les muestro es para que ustedes vean cómo se puede ir sintetizando un aminoácido, en este caso, la histidina. Veamos, por ejemplo, la metionina, que es otro aminoácido esencial, que este está en la cartilla. Ella se sintetiza a partir de homoserina, trabaja con la succinil-CoA, se transforma en succinil-homoserina, ingresa cisteína y se transforma en cistationa. Esta cistationa, por acción del piruvato y con ingreso de un grupo amino, se transforma en homocisteína, y después por acción de la cobalamina, que es una parte de la vitamina B12, se va a transformar finalmente en metionina. La metionina sabemos que es importante porque interfiere en el buen desarrollo de los tejidos corporales, de la piel y de las uñas, pero lo más importante de la metionina, que por eso también nos parece importante destacarlo, es que es el iniciador en la síntesis de proteínas cuando nosotros veamos lo que es traducción de la información genética, cuando veamos genética. Entonces la metionina es uno de los aminoácidos importantísimos, iniciador de la cadena que está regulada genéticamente, o sea, la cadena de aminoácidos que va a formar una proteína en la parte de traducción de la información genética. Por eso es importante la metionina. Estas fórmulas las tienen en la cartilla. Ahora hablemos de los aminoácidos no esenciales. Se consideran aminoácidos no esenciales todo lo que el cuerpo puede sintetizar a partir de otras sustancias y cuya fuente de obtención no es únicamente la dieta, sino que a partir de mi propio organismo lo puedo sintetizar y lo puedo hacer a partir de otros aminoácidos que ya están en nuestro cuerpo, y si no, de otras moléculas químicas que estén en nuestro cuerpo. Entonces ellos son más sencillos de obtener, no como los esenciales, que son más complicaditos. Veamos entonces la biosíntesis de un aminoácido no esencial, por ejemplo la prolina. Los seres humanos únicamente son capaces de sintetizar glutamato y a partir de esta glutamina y prolina. La prolina se puede formar directamente a partir de la cadena pentacarbonada del ácido glutámico y por lo tanto no es un aminoácido esencial. La prolina está involucrada en la producción del colágeno y está también relacionada con la reparación y mantenimiento de los músculos y de los huesos. Entonces tenemos glutamato, tenemos una deshidrogenasa, se transforma en glutamilfosfato, tenemos otra deshidrogenasa y se transforma en glutamato semialdehído, y después este glutamato semialdehído se transforma en prolina 5-carboxilato,
y después finalmente este 5 pirrolina, 5 carboxilato se transforma en prolina. O sea, esto también esto es para que ustedes observen cómo a partir de un determinado compuesto, en este caso glutamato, que es muy sencillo de conseguir en el organismo, en la célula, porque ustedes han visto que el glutamato está en todos lados, entonces en todos lugares de la célula, entonces es importante que vean que a partir de un compuesto sencillo como el glutamato, se puede obtener prolina. Ahora veamos. Esto, por ejemplo, es una síntesis de todos los aminoácidos no esenciales que yo puedo conseguir, por ejemplo, a partir del alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, por acción de la GOT, se puede transformar en glutamato y después por acción de una deshidrogenasa se puede transformar en un glutamato semialdehído. Y si no, si hubiera actuado sobre el glutamato una sintetasa, se hubiera transformado en glutamina. Y ahí ya tengo un aminoácido. En el caso del glutamato semialdehído, por algunas reacciones enzimáticas, la pirrolina carboxilato, que es la que recién hablábamos, y después por acción de una reductasa, se transformaba en prolina. Ahora vean acá, si este alfa-cetoglutarato, por acción de la GOT, se transformaba en aspartato, y después por acción de una sintetasa, se transforma en aspargina. ¿Ven? O sea que yo a partir de la actuación del alfa-cetoglutarato con el glutamato, puedo obtener glutamina y prolina. Y si este alfa-cetoglutarato actúa con el aspartato, puedo obtener aspargina. ¿Ven? Cómo es que el organismo puede utilizar tanto el alfa-cetoglutarato como el glutamato o el aspartato para formar 3 aminoácidos, que serían la aspargina, la glutamina y la prolina, siendo que hace un rato lo veíamos en el proceso de degradación. ¿Se acuerdan que lo estábamos viendo en el proceso de transaminación cuando trataban de deshacerse del grupo amino para que éste ingrese a mitocondria y entre en la desaminación oxidativa? O sea que estos compuestos pueden trabajar tanto para la síntesis como para la degradación de los aminoácidos. O sea que ustedes acá ven que la célula utiliza todo y todo lo va a utilizar en la medida en que sea el requerimiento celular. O sea, si esta célula necesita, porque ese organismo necesita nuevos aminoácidos, lo va a usar al alfa-cetoglutarato para formar nuevos aminoácidos. En cambio, si lo que necesita es degradar aminoácidos, lo va a usar para que ingrese o sea, para que trabaje en la transaminación y finalmente ese grupo amino ingrese en la desaminación oxidativa. Ven que todo entonces, el trabajo celular depende de la necesidad celular. ¿Y la necesidad celular de qué depende? De qué es lo que esté pasando en ese organismo en ese momento. Muy bien. Ya, ustedes de hasta acá sería todo. Ustedes